Bienvenidos a este nuevo episodio de En Equilibrio Mental. Estoy muy contento de haber podido llegar a este segundo episodio, segunda semana que consigo estar con vosotros. Confieso que me ha costado muchísimo el poder sacar el programa en tiempo. He estado unos días fuera y la verdad es que ha sido un trabajo épico, casi. Y solamente te quería decir eso, darte la bienvenida y espero que disfrutes muchísimo este segundo programa. ¡Vamos allá! El artículo del blog. Bienvenidos esta semana al artículo del blog. He querido escribir sobre la importancia de tener objetivos vitales. Y es que no sé si os habéis preguntado, pero es un hecho científico que las personas con metas definidas en su vida son más felices que las personas que no tienen metas en su vida. ¿Por qué es tan difícil el cumplir nuestras metas o el invertir tiempo en nuestros objetivos? Pues básicamente porque conforme nos vamos haciendo mayores, nos vamos metiendo en una serie de obligaciones que nos ocupan muchísimo tiempo. Y hay que ser muy disciplinado para seguir dedicando el tiempo que merece a lo mejor actividades que no nos aportan beneficio económico, ¿no? Si pensamos cuando éramos pequeños, pues todos queríamos ser o bomberos, o veterinarios, o policías, o futbolistas, ¿no? Pero poco a poco, conforme nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esa ilusión. Y es importante que encontremos de nuevo esa ilusión y esos objetivos, esas metas, para mantener nuestro nivel de bienestar. ¿Por qué es tan importante tener objetivos? Bueno, pues un punto fundamental es el bienestar asociado a dedicar tiempo a una cosa a la que quieres invertir tu tiempo. Te hace mucho más consciente del valor del tiempo, valga la redundancia, que le dedicas a cada actividad, ¿no? Y a lo mejor, si tú tienes un objetivo, que no tiene por qué ser laboral, esto que quede muy claro, puede ser a lo mejor, pues como te digo en el artículo, leerte todos los libros de Saramago, ¿no? Cuando tú tienes este tipo de objetivos, valoras mucho más los ratitos libres que tienes y le puedes dedicar a esa actividad que te apetece tanto. Y a lo mejor dejas de desperdiciar tanto rato, a lo mejor viendo la tele, tumbado en el sofá sin hacer nada, ¿no? Y empiezas a valorar de verdad lo que es la vida, en esencia. ¿Y cómo saber a qué dedicar nuestra vida, ¿no? Nuestros esfuerzos? Pues fíjate, cuando nos metemos en la vorágine esta de trabajo, casa, niños, este tipo de cosas, perdemos la perspectiva. A mí me pasó hace unos meses ya, cuando trabajaba por cuenta ajena, que había dejado de hacer todas aquellas actividades que me importaban. Había dejado la música de lado, había dejado el deporte de lado, había dejado de leer, ¿no? Entonces como una alarma diciendo, joder, todas estas cosas que a mí me importaban tanto, de repente las estoy dejando de lado, ¿no? Y al final, pues hubo una pregunta que, pues que a mí me aclaró mucho las cosas. Y fue si hoy fuese el último día de tu vida, ¿a qué dedicarías ese día? ¿No? Dije, pues desde luego a limpiar el suelo no. ¿No? Y desde luego a trabajar por cuenta ajena tampoco, ¿no? Y me abrí un poco los ojos y bueno, pues esa pregunta nos puede esclarecer un poco hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Después, una vez seleccionado hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos, es importante descomponer los objetivos o metas en subobjetivos más pequeñitos. Por ejemplo, si yo quiero montar un gabinete con 7 empleados, pues tendré que empezar primero por montar un gabinete y autoemplearme yo, ¿no? Y antes de eso incluso conseguir el primer paciente. Entonces, si voy descomponiendo esa gran meta en pequeñas metas, puedo llegar hasta planificarme la semana de hoy, ¿vale? Es decir, a lo mejor quiero en 3 años tener un gabinete con 7 personas, ¿vale? ¿Qué necesitaría lo primero? Pues alquilar un despacho, por ejemplo, y buscar 3 pacientes para que sea rentable el alquilar un despacho un día a la semana, ¿vale? Entonces a lo mejor me podría poner como meta de esta semana el hacer una búsqueda en internet sobre despachos libres y comparar precios, y a lo mejor eso puede ser el lunes, el martes llamar para preguntar, el miércoles buscar información sobre cómo hacer marketing
para encontrar pacientes o ese tipo de cosas, ¿no? Podríamos planificar día a día acciones que al final nos dirijan hacia nuestro objetivo final. Entonces, como conclusión, el que no te mueras a los 25 años, que tengas ilusión por algo, que dediques esfuerzos a alcanzar un objetivo. Me da igual que sea laboral, que sea de ocio o interpersonal, ¿no? Da lo mismo. El caso es que dirijas, que encuentres un sentido a tu existencia. Eso te va a hacer enormemente feliz, o por lo menos va a incrementar tu bienestar. Segundo, hay que tener en cuenta que los seres humanos somos muy malos haciendo pronósticos. Y generalmente nos subestimamos a largo plazo, es decir, creemos que no somos capaces de hacer grandes logros mirando hacia el futuro en meses o años, y nos sobreestimamos a corto plazo. Es decir, creemos que somos capaces de muchas cosas a muy corto plazo, ¿no? A lo mejor yo te digo, pues seguro que esta tarde soy capaz de grabar 7 vídeos, ¿no? Y luego no es así. Pero a lo mejor si me dices, ¿serías capaz de grabar un documental en 3 años? Digo, no. Bueno, todo es ponerse, ¿no? Básicamente es un ejemplo que me acaba de ocurrir, ¿eh? Y pues eso, que al final, que tengas objetivos, que dediques el tiempo a algo que te gusta y que seas muy feliz. La pregunta de la semana. Muy buenas, bienvenidos a esta sección de curiosidades científicas. Esta semana quiero traer un artículo que relaciona la inteligencia emocional con la depresión. El artículo está firmado por autores de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal y colaboradores. Dejo la referencia abajo, pues si lo quieres ver. Lo primero que hacen los autores es diferenciar entre dos subtipos de depresión: la depresión endógena y la depresión por desesperanza. Parece que la depresión endógena tiene más causas biológicas que la depresión por desesperanza, que está más relacionada con factores externos del ambiente, estresores psicosociales. Los síntomas más comunes de la depresión endógena son la pérdida de interés en la comida y el sexo, el enlentecimiento psicomotor, es decir, moverse más despacio, y tener el sueño alterado. Mientras que en la depresión por desesperanza los síntomas más habituales son la apatía, la falta de energía y el sentimiento de desesperanza respecto a las situaciones cotidianas, que generalmente está relacionado con un estilo atribucional negativo. Por otro lado, la inteligencia emocional ha sido objeto de muchos modelos, pero al final el que más validez tiene es el de Salovey y Mayer, que postula lo siguiente: la inteligencia emocional sería un conjunto de habilidades que se pueden entrenar. Tendría 4 componentes básicos, que sería la percepción y expresión emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Básicamente, lo que quiere decir esto es que la inteligencia emocional es esa capacidad que tenemos para influir en la reducción de nuestras emociones negativas y el mantenimiento de las emociones positivas. En diferentes estudios ya se ha demostrado que a mayor inteligencia emocional hay menos nivel de síntomas informados, es decir, la gente siente menos síntomas. Hay menor nivel de enfermedades cuanto mayor es la inteligencia emocional, y hay menos visitas al médico, ¿vale?, cuando se tiene inteligencia emocional alta. La hipótesis de este estudio es que la inteligencia emocional estará más relacionada con la depresión por desesperanza que con la depresión endógena. Entonces lo que ellos hacen es evaluar a 250 estudiantes de un instituto mediante 2 cuestionarios: uno de inteligencia emocional percibida, es decir, cómo se ven ellos respecto a su manejo emocional, y otro de depresión. En el de depresión se seleccionan una serie de ítems y preguntas que están relacionadas unas con la depresión endógena y otras con la depresión por desesperanza. Entonces, una vez evaluados los 250 estudiantes, toman los datos y mediante procedimientos estadísticos complejos, ¿vale?, que no me voy a meter aquí, demuestran que efectivamente
la inteligencia emocional está más relacionada con la depresión por desesperanza que con la depresión endógena. Entonces, confirman la hipótesis que tenían en un principio. Pues esto es todo, es lo que me apetecía contarte hoy, un poco que entendieses cómo la inteligencia emocional puede modular nuestros síntomas, sobre todo en emociones tan desagradables como la tristeza. El concepto de la semana. Bienvenidos al concepto de la semana. Esta semana me apetecía mucho traeros una palabra que a mí me encanta y que creo que se debería utilizar más, que es la empatía. La palabra empatía viene del griego y significa literalmente emocionado. Podríamos definir esta palabra como la capacidad de ponerse en la piel del otro, de sentir o de saber leer los estados mentales de la otra persona. Hay dos tipos de empatía, la empatía afectiva y la empatía cognitiva. Son como dos componentes, ¿no?, de este constructo. La empatía afectiva, también llamada empatía emotiva, es la capacidad de responder con un sentimiento adecuado ante las emociones o pensamientos que está mostrando otra persona. También hay un fenómeno que se puede clasificar dentro de la empatía afectiva, que es el contagio emocional. Por ejemplo, si vemos a un amigo nuestro sufriendo por algo, sintiendo tristeza, es fácil que nosotros también sintamos ese sentimiento. Y, por ejemplo, también puede ocurrir con estados emocionales diferentes, como puede ser la euforia, ¿no? A lo mejor llega un amigo nuestro eufórico y nosotros también nos ponemos eufóricos ante su llegada y cambia nuestro estado emocional. Por otro lado, tenemos la empatía cognitiva, que sería la capacidad de comprender desde el punto de vista, de nuestro punto de vista, el estado emocional o mental de otro. Puede ser como teoría de la mente, un sinónimo, ¿no?, que es otro constructo psicológico famoso, pero no hay estudios que comparen la teoría de la mente con tipos de empatía. Entonces no está claro, no hay consenso científico entre estos dos conceptos. Pero básicamente la empatía sería un nivel más racional. En lugar de sentir o contagiarnos tanto a nivel emocional como ocurriría en la empatía afectiva, la cognitiva sería a nivel más cognitivo, es decir, comprensión de lo que está ocurriendo. Parece que hay cierto consenso en la subdivisión que podría hacerse de la empatía afectiva. A su vez la podríamos subdividir en preocupación empática, que sería la compasión que sentimos por otros, y la aflicción propia, que sería las sensaciones propias de incomodidad y ansiedad como respuesta al sufrimiento ajeno, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle y ve a alguien pidiendo dinero, por ejemplo, pues ese sentimiento de incomodidad de decir, no, esto no me gusta, ¿no? Y a su vez, la empatía cognitiva también puede subdividirse en dos componentes, que sería asunción de perspectiva, que sea la tendencia a adoptar los puntos de vista de otro, es decir, alinearte con lo que el otro te está diciendo, que es una tendencia que tenemos todos. O la fantasía, que sería la tendencia a identificarnos con personajes imaginarios. Por ejemplo, cuando estamos leyendo una novela, pues es muy fácil que uno le coja cariño al otro, ¿no?, que se identifique con el personaje principal y te duela lo que le ocurre a lo mejor en la novela. En general, todos nosotros podemos mejorar nuestra capacidad empática, ¿no? Si invertimos tiempo en formarnos en inteligencia emocional y desarrollar nuestras habilidades emocionales, seremos capaces de comprender los estados emocionales de otros y ser más eficaces al comunicarnos con estas personas. Al final, el ser empático influye brutalmente en nuestras habilidades sociales y es algo en lo que recomiendo que hagamos hincapié y que intentemos estar atentos, ¿no?, a nuestra educación emocional. Y nada más, esto es lo que te quería contar hoy sobre la empatía. Espero que lo hayas disfrutado por lo menos la mitad que yo. Un abrazo. La pregunta de la semana. Esta semana
me hacían una pregunta que la verdad me parece importante contestar. Me preguntaban qué terapias funcionaban para la depresión. Y bueno, pues al final, en vez de dar mi opinión, pues lo que he hecho es coger directamente los estudios y contaros exactamente lo que dicen este, estos estudios. Lo primero que quiero hacer es explicarte un poco cómo va el nivel de evidencia dependiendo del tipo de estudio. La evidencia más baja serían los estudios de caso único. Es decir, estarás de acuerdo conmigo que estudiar a una persona pues no es extrapolable a la población general. Y el nivel máximo de evidencia serían los metaanálisis, que son unos estudios que se hacen, los cuales se analizan varios estudios, para la redundancia, sobre la misma temática, ¿no? Los criterios para entrar en un metaanálisis, que tiene que estar bien construido, que la muestra tiene que ser aleatorizada, es decir, criterios bastante fuertes. Entonces, cuando sale un metaanálisis que demuestra algo, generalmente es que casi va a misa, eso que dice, ¿vale? Al final, la psicología, que parece menos científica, ¿no?, en la calle, no es cierto. Utiliza exactamente el mismo método que se utiliza para validar un fármaco en la medicina o una técnica nueva. Es exactamente lo mismo, es decir, lo que funciona, funciona. ¿Vale? Entonces, en el caso concreto de la depresión, tenemos 4 tipos de terapia que sí que han demostrado suficiente eficacia, ¿vale? La primera es la terapia cognitiva para la depresión, la segunda es la terapia conductual para la depresión, la tercera es la psicoterapia interpersonal para la depresión y la única es la terapia dinámica breve, ¿vale? Esas son las 4 que aparecen como eficaces. Después hay técnicas que han demostrado también ser muy eficaces, ¿no?, sobre todo para las recaídas, como el mindfulness, y hay un montón de estudios de cosas que funcionan, ¿vale? Pero me quiero centrar en las cuatro más fuertes. Quiero profundizar en las 2 primeras que te he mencionado, que es la terapia cognitiva y la terapia conductual. La terapia cognitiva de la depresión, de lo que se encarga principalmente es de ir cambiando sesgos de pensamiento. Es decir, cuando uno está deprimido, surge lo que se llama la tríada cognitiva, que es que ve el futuro como desesperanzador, a sí mismo como inferior a los demás, peor, y su alrededor también, ¿no? Es decir, como que nos tiñe la mirada de negro. Entonces, de lo que se encarga la terapia cognitiva es de aprender a ir modificando esa serie de percepciones o pensamientos para hacerlos más realistas, ¿vale? Después, por otro lado, la terapia conductual, básicamente lo que se trata es de activar a la persona y que empiece a hacer más actividades agradables. Si te das cuenta, cuando uno está más triste, lo que nos apetece es quedarnos quietos, quedarnos en la cama, no nos apetece salir, no nos apetece estar con nadie. Entonces, lo que pretende la terapia conductual es justamente lo contrario, es decir, que poco a poco la persona vaya recuperando su vida y eso produce un aumento del estado de ánimo. Luego, por otra parte, también hay fármacos muy eficaces para este tipo de patología. Lo que pasa es que no me meto en ello precisamente porque yo no soy psiquiatra, no soy médico, entonces no tengo la competencia para hacer esto. Pero al final la clave casi siempre es, cuando hay una depresión leve, moderada o severa, casi siempre la mejor opción es combinar tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento psicoterapéutico o psicológico, ¿vale? Es lo que recomiendan las guías de actuación. Y poco más, te quería un poco explicar así por encima los tratamientos que se han demostrado eficaces en la depresión y un poco que vieses cómo son, ¿vale? Nada más. Ya sabes que me puedes mandar cuando quieras tus preguntas a contacto@enequilibriomental.net y estaré encantado tanto de contestarlas vía mail como, si me parecen suficientemente interesantes, aquí en el programa este. Así que nada, nos vemos. Y nada más, hasta aquí el segundo programa de En Equilibrio Mental. Como siempre te voy a pedir
que le des a me gusta, que pongas 5 estrellas, que se lo envíes a todos tus seres queridos, a tus enemigos, a tus familiares que hace 15 años que no ves y a todo el mundo. Por lo de siempre, porque al final esto es un trabajo brutal y necesito que la gente me escuche. Entonces necesito tener a alguien al otro lado que me dé un poco de feedback y me diga qué tal va. Como siempre, puedes mandar todas tus dudas a contacto@enequilibriomental.net y si quieres visitar el blog y dejar un comentario o leer sobre estos temas, ya sabes, www.enequilibriomental.net. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.